jóvenes, hoy vamos a continuar hablando sobre mediciones, sobre lo que es medir. Habíamos dicho la física como ciencia de la medición. La física abarca todo lo que, su campo de estudio abarca todo lo que podemos medir. En este caso, en este video vamos a seguir hablando de mediciones. Un ingeniero eléctrico mide voltajes, intensidades de corriente eléctrica, potencia eléctrica, etcétera. Un ingeniero mecánico mide fuerzas, desplazamientos. Un ingeniero civil, un arquitecto mide esfuerzos en vigas, esfuerzos en resistencia de materiales, etcétera. Es decir, que estas carreras de ingeniería están, su base de estudio es la física, las mediciones. Y hablando de mediciones, siempre que se tiene que medir alguna magnitud física, es posible caer en errores de medición. Vamos a hablar un poquito del análisis de los errores de medición, cuándo se cometen, por qué se cometen, ¿sí? Entonces, el tema de hoy es precisamente análisis de los errores en la medición. ¿Cuáles son las causas más comunes de los errores? ¿Cómo están clasificados los errores en la medición? Veamos. En primera instancia, la primera clasificación son errores sistemáticos. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada medición se están repitiendo. ¿Cuáles son las causas de estos errores sistemáticos en la medición? Por ejemplo, que el instrumento de medición tenga un defecto de fabricación, y debido a ese defecto de fabricación, cada vez que se mida, que se utilice para medir, pues va a estar cometiéndose un error. A eso se le llama error sistemático por por defectos de la fabricación. Otro factor de errores sistemáticos es la mala calibración del instrumento. Hay instrumentos que constantemente, después de cada medición, para continuar haciendo la siguiente, hay que volverlos a poner en cero. Por ejemplo, un cronómetro, algún calibrador, alguna pesa, una balanza para medir pesos o masas. Muchas veces por los cambios de lugar, por infinidad de factores, se descalibra. Entonces, antes de hacer alguna medición hay que asegurarse de que esté bien calibrado. De no hacerlo, pues estaremos cayendo en un error en la medición, precisamente por la mala calibración del instrumento. Error de escala, este es otro tipo de error sistemático que se puede estar cometiendo a la hora de medir. Se producen por el rango de precisión del instrumento. ¿Eso a qué se refiere? Que tal vez no estemos utilizando el instrumento de medición adecuado para hacer la medición. Supongan ustedes que desean hacer la medición de la longitud del pizarrón. ¿Qué instrumento sería el adecuado para hacerlo? O sea, ¿con cuál sería más probable de no cometer errores? Por ejemplo, se han visto los metros de madera que usan los profesores. Un metro, una regla de un metro que solamente tiene hasta centímetros, la podemos utilizar, pero ¿cuánta precisión habrá? ¿Cuánta incertidumbre en la medición habrá? ¿Y qué tal si usamos una regla de esas de las de acrílico de 30 centímetros que debemos estarla usando? ¿Cuántos errores podemos cometer en cada medición? Ahora, si usamos un flexómetro en el que mide con una sola cinta toda la longitud, tal vez sea lo más conveniente, y tal vez la medición no exija más precisión. ¿A qué me refiero? A que no nos pidan décimas de milímetro. Una cinta métrica, por ejemplo, su medición más pequeña son milímetros. Entonces, podríamos hacer una medición de la longitud del pizarrón con una precisión de milímetros. ¿Sale? Quiere decir que si utilizamos cualquier otro instrumento de medición, tal vez no sea el adecuado y estaremos más susceptibles de cometer errores en la medición. A eso se refiere este tipo de error, de no utilizar el instrumento de medición en la escala adecuada, ¿sí? Otro tipo de errores se llaman errores circunstanciales, estocásticos o aleatorios, es decir, que no siempre se están dando y cuando se presentan es de forma ocasional, y algunos de los factores por los que se cometen es que
por ejemplo, haya variaciones en ambientales, por ejemplo, que haya más presión atmosférica, más humedad, mayor o menor temperatura. Todos sabemos que, por ejemplo, con el calor, todos los aparatos, bueno, todos los cuerpos se dilatan, es decir, su volumen aumenta con el calor o se comprimen cuando hay menor temperatura. Entonces podemos estar haciendo la medición en una época, en un día de mucho calor, y el instrumento de medición puede expandirse, puede dilatarse, y esto va a ocasionar que no se tenga una medición cercano a la correcta, ¿sí? Y otro error, también le llamamos error de paralaje. ¿Qué es el error de paralaje? Es cuando el observador, la persona que está midiendo, no está bien posicionada, no está bien colocada respecto a la escala del instrumento que va a medir. Y por el hecho de estar mal colocada, podemos ver las divisiones de la escala de una forma oblicua y no de frente. Esto va a permitir que no podamos tomar una adecuada medición. Que generalmente ahora los instrumentos cada vez son más precisos, son digitales, electrónicos digitales, y se tiende, precisamente son diseñados para evitar este tipo de errores. Este tipo de errores era cuando usábamos instrumentos analógicos más antiguos, de menor precisión, ¿sí? Y también vamos a ver hoy mismo lo que es la precisión de los instrumentos de medición. ¿Qué es la precisión de cada instrumento? Y anótenlo, estos temas los tienen que anotar en su cuaderno, es la mitad de la mínima división o la mínima unidad que mida un instrumento. Por ejemplo, hablando de instrumentos para medir longitudes, eh, las reglas de 30 centímetros o un flexómetro, su mínima división es de 1 milímetro, es decir, que se puede medir hasta 1 milímetro. Entonces la precisión de ese instrumento es la mitad de la unidad más pequeña, en este caso es 1 milímetro. Entonces su precisión será 0.5 de milímetro. Repito, la precisión, si la unidad más pequeña es 1 milímetro, entonces la precisión del instrumento será 0.5 milímetros, ¿sí? A esto se refiere, hay que anotarlo para saber cuál es la precisión. Vamos a ver, y en su práctica de laboratorio van a observar y van a aprender a usar un calibrador vernier o pie de rey. Esos calibradores tienen precisión de hasta 0.005 milímetros, es decir, que son mucho más precisos que una regla de acrílico de 30 centímetros o del flexómetro. Con esos instrumentos de precisión podemos hacer mediciones más precisas, ¿sí? Ahora, con esto que acabamos de decir, hay que saber que, por ejemplo, mido con la cinta métrica, cuya precisión es de 0.5 milímetros, pero hay instrumentos mucho más precisos, que tal vez sean del rango de los 0.005 milímetros de precisión, y tal vez podamos seguir avanzando y cada vez la precisión va a ser mayor, pero si lo razonamos, concluiremos que nunca vamos a tener una medición exacta, que siempre vamos a tender a medir lo correcto, lo exacto, pero nunca vamos a llegar a esto, ¿sí? Hay que tenerlo mucho en cuenta. Cualquier medición que hagamos, nunca vamos a llegar a hacer una medición exacta. Siempre vamos a tender a acercarnos a esta medición exacta, pero tenemos que saber que nunca lo vamos a conseguir, porque así nos acercamos a 0.0005 milímetros de precisión, todavía hay un rango en el que el instrumento no puede dar la medida correcta. Entonces hay que saber siempre que hacemos una medición, que nunca vamos a llegar a una medición exacta. Vamos a tender a esta, pero nunca vamos a llegar, ¿sale? En el siguiente video vamos a ver cómo analizamos los errores, es decir, cuando hacemos una medición, ¿cómo podemos confiar que esa medición es la correcta? ¿Cuántas mediciones habrá que hacer para llegar a una medición correcta o que tienda más a lo exacto? ¿Sí? Entonces vamos a ver otro tema en el que vamos a analizar este tipo se le llama teoría de errores, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video.